Sean "Diddy" Combs, una figura prominente en la industria musical, recientemente se encontró en una situación impactante y angustiante que ha dejado atónitos a sus fanáticos y observadores. Conocido por su personalidad extravagante, estilo de vida lujoso y su innegable influencia en el mundo del entretenimiento, Diddy enfrentó un golpe devastador en la sala del tribunal. Acostumbrado a mansiones, jets privados y su estatus de celebridad, el magnate se vio reducido a un hombre derrotado cuando se le negó su paquete de fianza de $50 millones. En un giro de los acontecimientos que pocos podrían haber anticipado, el intento de Diddy por asegurar su libertad con una oferta sin precedentes fue rechazado rotundamente por el juez, sellando su destino en una estrecha celda de prisión. Pero ¿cómo se llegó a este punto y qué sucedió exactamente dentro de esa sala? Aquí está un análisis detallado del drama que se desarrolló, los desesperados esfuerzos de Diddy por evitar la cárcel y las razones detrás de la dura decisión del juez. La estrategia de Diddy para evitar la cárcel tras su arresto fue nada menos que extravagante. El paquete de fianza que propuso ascendía a la asombrosa cifra de $50 millones, una cantidad tan grande que podría marear a cualquiera. Su equipo legal lo dio todo, construyendo un acuerdo que prácticamente ponía en juego cada activo valioso que poseía para convencer al tribunal. Esto no era solo una simple oferta monetaria. Era un esfuerzo total por aprovechar cada aspecto de la riqueza, el estilo de vida y los compromisos personales de Diddy, para evitar pasar tiempo tras las rejas. El paquete de fianza propuesto comenzaba con la asombrosa suma de $50 millones en efectivo, lo cual ya es una cantidad que la mayoría de las personas ni siquiera podría soñar. Pero Diddy no se detuvo ahí. Desesperado por convencer al tribunal de su sinceridad, también ofreció su lujosa mansión de $48 millones en Miami como garantía. Esta mansión, un símbolo del lujo completo, con todas las comodidades que el dinero puede comprar, estaba ahora en juego. Un testimonio de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Sin detenerse ahí, incluso ofreció su jet privado, el mismo que lo había llevado por el mundo para escapadas espontáneas, eventos de alfombra roja y negocios. El gesto era claro. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo si eso significaba evitar una celda de prisión. Pero la súplica no terminó solo con sus activos materiales. Diddy involucró a su familia para que firmara el paquete de fianza, incluyendo a su madre y otros miembros de la familia, para demostrar su apoyo y compromiso compartido con su liberación. No solo estaba poniendo en juego su fortuna, sino también la reputación de su familia. Además, Diddy aceptó entregar su pasaporte, una concesión significativa, dado su historial de viajes internacionales. Esto era una promesa de que no huiría a algún paraíso tropical para escapar de las consecuencias. Para enfatizar aún más su disposición a cumplir con la ley, propuso un periodo de estricta detención domiciliaria, sugiriendo que permanecería dentro de los límites de su residencia, monitoreado y controlado en todo momento. Esencialmente, Diddy estaba diciendo: "Me encerraré en casa, solo no me hagan ir a la cárcel". El paquete era aún más elaborado de lo que parecía al principio. Sus abogados mejoraron la oferta al proponer pruebas semanales de sustancias ilícitas para demostrar que se mantenía limpio. Para abordar las preocupaciones sobre sus interacciones sociales, propusieron enviar un registro nocturno de visitantes para llevar un control de todos aquellos que lo visitaran, asegurando así total transparencia. Incluso acordaron restringir sus visitas femeninas, limitándolas solo a su madre, hijas y sus respectivas madres. Era una medida drástica, mostrando hasta qué punto estaba dispuesto a modificar su vida personal para evitar la cárcel. Sus abogados presentaron efectivamente un plan hermético que cubría casi todos los ángulos. Parecía que estaba dispuesto a cumplir con cualquier condición que el tribunal pudiera imponer, si eso significaba evitar una estancia en la cárcel. A pesar de esta extraordinaria propuesta, el juez miró el paquete de fianza y lo negó de inmediato. El rechazo sorprendió a la sala del tribunal, no solo por la magnitud de la oferta, sino también por lo que revelaba sobre la percepción del tribunal respecto a Diddy. La decisión del juez no fue simplemente un rechazo a su intento de comprar su salida de la cárcel, fue una declaración sobre la opinión del tribunal respecto a su carácter y la gravedad de los cargos en su contra. Entonces, ¿por qué se rechazó esta aparentemente infalible propuesta de fianza? Para entender la decisión, hay que mirar el argumento de la fiscalía. Pintaron un cuadro perturbador de Diddy como un hombre en quien no se podía confiar. Presentaron pruebas y anécdotas de su pasado que mostraban un patrón de comportamiento marcado por la manipulación, la coerción y, en algunos casos, la criminalidad.
Una de las pruebas más condenatorias se presentó en forma de mensajes de texto enviados por el propio Diddy. Estos mensajes, algunos de los cuales databan de varios años, no eran el tipo de correspondencia que alguien querría que se leyera en voz alta en un tribunal. Mostraban a Diddy como alguien que cuando las cosas comenzaban a desmoronarse, podía volverse desesperado y errático. Un mensaje particularmente incriminatorio de 2016 fue el centro de atención durante la audiencia de fianza. Fue enviado justo después de un incidente preocupante entre Diddy y su exnovia Cassie Ventura en un hotel. En el mensaje, Diddy parecía estar en estado de pánico, suplicando ayuda y apoyo. El mensaje decía: «Llámame. La policía está aquí. Tengo 6 hijos. Por favor, ¿llamas? Estoy rodeado. ¿Me vas a abandonar solo?». Este mensaje era una ventana a la psique de Diddy, mostrando su lado manipulador cuando estaba bajo presión. Más alarmante aún fue la acusación que siguió. Diddy supuestamente pagó $50,000 al hotel para borrar las imágenes de seguridad que lo captaron arrojando jarrones de vidrio a Cassie durante el altercado. Este tipo de maniobras eran exactamente lo que el tribunal temía. Un individuo con una inmensa riqueza e influencia, utilizando sus recursos para manipular pruebas y controlar la situación a su favor. La fiscalía argumentó que la enorme fortuna de Diddy le otorgaba los medios para oscurecer la verdad, intimidar testigos y obstruir la justicia. Señalaron que su historial de acusaciones, que iban desde sobornos hasta obstrucción, creaba un patrón que no podía ser ignorado. Dado sus recursos y su comportamiento pasado, afirmaron que representaba un riesgo de fuga, y era más que capaz de interferir con la investigación en curso si era liberado. Esto no era solo una suposición. El tribunal ya había visto casos como este antes. Figuras de alto perfil como Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein también habían propuesto paquetes de fianza exorbitantes, solo para ser rechazados debido a preocupaciones similares sobre la posible obstrucción y riesgo de fuga. El tribunal no estaba dispuesto a correr riesgos con Diddy, por muy elaborada que pareciera su oferta. Cuando el juez emitió el veredicto, la escena en la sala del tribunal tomó un giro dramático. Los presentes describieron haber visto a un hombre que siempre había irradiado confianza, éxito y control derrumbarse ante sus ojos. La reacción de Diddy fue visceral. Su rostro se contorsionó de incredulidad. Sus manos temblaban y parecía que el peso de su situación finalmente había caído sobre él. Testigos relataron más tarde cómo parecía estar al borde de desmayarse al darse cuenta de que no volvería a casa ese día. Fue un colapso sorprendente, no solo de su compostura, sino de la imagen que había construido cuidadosamente durante años. En los momentos posteriores a la decisión del juez, el colapso de Diddy fue tanto físico como simbólico. No solo fue la caída de un hombre de la riqueza y la influencia a la cárcel, fue el colapso de un estilo de vida, de un imperio, y tal vez para Diddy, de la esencia misma de lo que él era. Para un hombre que había construido su carrera sobre la noción de ser intocable e invencible, este chequeo de la realidad fue brutal. El drama en la sala del tribunal alcanzó su clímax cuando se llamó a los paramédicos y se ayudó a Diddy a salir de la sala, apenas capaz de caminar por su cuenta. El shock de enfrentar la vida en una pequeña celda en lugar de su extensa mansión fue abrumador, y estaba claro que el impacto psicológico apenas comenzaba. El cambio repentino y drástico en sus circunstancias sacó a la luz una pregunta importante. ¿Cómo afronta alguien acostumbrado a un lujo inimaginable la perspectiva de una vida en la cárcel, gris y dura? Diddy, un hombre que había vivido en el lujo, ahora enfrentaba la dura realidad de una celda de 1.8 por 2.7 metros. El impacto psicológico de una transición así no puede subestimarse. El colchón delgado y áspero de una cama de celda distaba mucho de las sábanas de seda a las que estaba acostumbrado. Su entorno se había reducido de extensas propiedades y jets privados a un espacio confinado, austero, diseñado para el castigo, no para el confort. El sentido de pérdida e impotencia en ese momento debió haber sido abrumador para él. La riqueza e influencia de Diddy siempre le habían dado una sensación de control, permitiéndole moldear su entorno y a las personas a su alrededor. Ahora, se enfrentaba a una situación en la que ninguno de sus recursos, conexiones o encanto podía salvarlo. La negativa del tribunal a aceptar su paquete de fianza significaba que estaría a merced de un sistema sobre el cual tenía poco poder. Este era un escenario de pesadilla para alguien como Diddy, que
que siempre había estado al mando de su vida y carrera. Ser arrojado repentinamente a una situación en la que sus opciones eran tan limitadas debía ser aterrador. A lo largo de su carrera, Diddy había logrado sortear problemas legales y escándalos con aparente facilidad. Ya fuera el infame tiroteo en un club nocturno en 1999, en el que fue arrestado junto a su entonces novia Jennifer López, o las demás controversias que surgieron a lo largo de los años, siempre parecía caer de pie. Los cargos eran retirados, se alcanzaban acuerdos, y su imagen permanecía en gran medida intacta. En muchos sentidos era como un gato con 9 vidas, esquivando consecuencias que podrían haber descarrilado su carrera y estilo de vida. Pero esta vez se sentía diferente. Los cargos que ahora enfrentaba no eran simples delitos menores o infracciones sin importancia. Eran acusaciones graves y que podrían cambiar su vida para siempre, con la posibilidad de que lo encarcelaran de por vida. La gravedad de la situación parecía pesar mucho sobre Diddy en la sala del tribunal. Por primera vez, parecía comprender realmente que no se trataba de otro escándalo que pudiera simplemente evitar. Esta vez, las apuestas eran más altas que nunca, y la posibilidad de pasar el resto de sus días en un espacio oscuro y confinado era suficiente para quebrar al hombre que siempre había sido visto como intocable. A medida que se difundió la noticia de su colapso emocional, las reacciones de la industria musical y del público en general fueron mixtas. Algunos expresaron sorpresa y preocupación, lamentando cómo una figura tan poderosa e influyente había caído tan dramáticamente. La comunidad del hip hop, que a menudo había considerado a Diddy como una leyenda capaz de superar la controversia, estaba en estado de incredulidad. Otros, sin embargo, vieron su colapso como el desenlace final, una justicia por años de presunta mala conducta que finalmente lo alcanzaba. En las redes sociales, las discusiones estallaron, con algunos simpatizantes defendiéndolo, abogando por la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, mientras que otros señalaban que su riqueza e influencia no deberían permitirle eludir el sistema judicial. Para Diddy, el problema inmediato ya no era cómo lo percibía el público, sino cómo iba a soportar su nueva realidad. Con la fianza denegada, se encontró confinado en el notorio Centro de Detención Metropolitano, MDC, en Brooklyn, un entorno muy alejado del mundo de lujo que había habitado durante décadas. El MDC tiene una reputación por sus duras condiciones, y rápidamente quedó claro que Diddy enfrentaba una experiencia que pondría a prueba sus límites tanto físicos como mentales. Los presos de alto perfil como Diddy a menudo enfrentan desafíos únicos cuando están encarcelados, particularmente cuando pasan de una vida de lujo y admiración constante a la soledad y las indignidades de la cárcel. En el mundo exterior, Diddy estaba rodeado por un séquito, fanáticos y una inmensa riqueza que lo protegía de las incomodidades y la adversidad. Ahora, en la cárcel, fue despojado de esos lujos y sometido a un nivel de aislamiento que podía ser psicológicamente devastador. Para alguien acostumbrado a casas enormes, asistentes personales y que todos sus deseos fueran atendidos, ser reducido a un número en un sistema diseñado para quebrar a las personas debía sentirse como una pesadilla viviente. Los informes sobre el MDC a lo largo de los años han destacado sus condiciones deplorables: hacinamiento, saneamiento inadecuado, mala ventilación y falta de acceso a productos de higiene básicos. Los reclusos suelen describirlo como un lugar donde la esperanza va a morir. Y para alguien con el estatus de Diddy, este nuevo entorno era el polo opuesto de la vida que había conocido. Las celdas son pequeñas, frías y claustrofóbicas, equipadas solo con lo más esencial: un marco de cama de metal con un colchón delgado y gastado, un inodoro de acero y un pequeño lavabo. Las paredes, a menudo marcadas con arañazos y grafitis, desprenden un sentido de decadencia y abandono. Desaparecieron las sábanas de lujo y las superficies pulidas de las mansiones de Diddy. En su lugar estaban los confines duros e implacables de una celda de prisión. Para empeorar las cosas, Diddy fue puesto en confinamiento solitario dentro de la Unidad de Vivienda Especial, SHU. Este nivel de aislamiento está reservado para reclusos considerados de alto riesgo, ya sea por su propia seguridad o la de los demás. El confinamiento solitario es famoso por su impacto psicológico, y para alguien como Diddy, la tensión mental podría ser devastadora. En su celda de 1.8 por 2.7 metros, pasaría hasta 23 horas al día solo, con solo las frías paredes de concreto como compañía. La celda solitaria en sí es austera y vacía,
amueblada solo con lo esencial, una pequeña cama de metal atornillada a la pared, un inodoro sumidero básico y una ventana estrecha, si tenía la suerte de tener una. Los prisioneros en confinamiento solitario a menudo describen la experiencia como una que destruye el espíritu humano. La falta de interacción humana, combinada con la privación sensorial de estar encerrado lejos de la luz natural y el aire fresco, conduce a una distorsión del tiempo y la realidad. Para Didi, un hombre que prosperaba en el centro de atención, la soledad y el confinamiento estarían muy lejos de su vida anterior, llena de fiestas, conciertos y apariciones en los medios. Su rutina diaria se redujo al mínimo, sus movimientos restringidos a los confines de su celda, y su mundo reducido a la mera supervivencia. La única hora de tiempo en el patio permitida a los reclusos en confinamiento solitario no era un gran alivio. El patio suele ser una pequeña área cerrada rodeada de altos muros, con solo una franja de cielo visible. En esta caja de concreto, los reclusos pueden estirar las piernas y respirar un poco de aire exterior. Pero incluso esto se realiza bajo estricta supervisión. No hay interacción con otros reclusos, no hay momentos compartidos de camaradería. Es una caminata solitaria que sirve más como un recordatorio de su aislamiento que como un alivio. Para Didi, el ejercicio en solitario podría proporcionar un breve escape de su celda, pero también subrayaría la dureza de su nueva realidad. Para agravar su miseria estaba el riesgo de ser blanco de otros reclusos. En la subcultura carcelaria, los reclusos de alto perfil como Didi suelen ser vistos como trofeos, y agredir o intimidar a una celebridad puede ganar respeto o notoriedad a un recluso. Esto hacía que la situación de Didi fuera aún más precaria. A pesar de estar en confinamiento solitario, permanecía bajo constante vigilancia por su propia protección. Pero el costo psicológico de estar en guardia todo el tiempo es inmenso. Su estatus de celebridad, que una vez lo protegió en el mundo exterior, ahora se había convertido en una amenaza potencial para su seguridad en prisión. Además de su propia angustia mental, Didi tuvo que enfrentarse a la dura realidad de la vida en prisión, que incluía condiciones insalubres y regulaciones estrictas, a menudo degradantes. Un aspecto particularmente deshumanizante de su encarcelamiento era el sistema de inodoros de la prisión. Los inodoros en las celdas solitarias suelen estar configurados para descargar solo un cierto número de veces al día, para evitar inundaciones, una táctica común utilizada por los reclusos frustrados. Para Didi, esta limitación era solo otro recordatorio de su caída en desgracia, un marcado contraste con los lujosos baños a los que estaba acostumbrado. Este nuevo entorno, con sus rígidas rutinas y total falta de privacidad, lo despojó de su antigua identidad y lo obligó a enfrentar la dureza de su situación. El contraste entre la vida anterior de Didi y su existencia actual era claro y constante. Hace solo unos meses estaba viajando por el mundo en jets privados, asistiendo a eventos llenos de estrellas y viviendo en mansiones multimillonarias. Ahora, su mundo entero se había reducido a los confines de una pequeña celda. Una cama dura y los ecos de sus propios pensamientos. El costo psicológico de un cambio tan drástico no debe subestimarse. Es un hecho conocido que el confinamiento solitario puede llevar a una depresión severa, ansiedad e incluso problemas de salud mental a largo plazo. Para Didi, quien siempre había estado en el centro de atención, este aislamiento probablemente era más que un castigo. Era una pérdida profunda de sí mismo. En medio de su encarcelamiento, Didi también tuvo que lidiar con el drama legal que se cernía sobre él. Los cargos en su contra eran graves y multifacéticos, con acusaciones que podrían llevarlo a pasar el resto de su vida tras las rejas si se le encontraba culpable. La fiscalía había construido un caso que retrataba a Didi no solo como un artista y empresario, sino como el cerebro detrás de una organización criminal que utilizaba su riqueza, negocios y conexiones para orquestar y encubrir una serie de actividades ilícitas. El eje central de los cargos era la acusación de que Didi había utilizado sus diversas empresas, incluida su imperio musical, como fachada para operaciones ilegales. Los fiscales sugirieron que su influencia se extendía mucho más allá del mundo glamoroso del entretenimiento, y que había estado dirigiendo una compleja red clandestina durante años. La acusación detallaba una narrativa inquietante de manipulación, intimidación y control, no solo involucrando a Didi, sino implicando a una red de individuos dentro de su círculo cercano.
Desde sus asistentes personales hasta su equipo de seguridad, muchos supuestamente estaban involucrados en garantizar que sus actividades ilícitas permanecieran ocultas. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue la acusación de manipulación de testigos. Los fiscales revelaron pruebas de que Didi, en múltiples ocasiones, había utilizado su riqueza e influencia para silenciar a posibles testigos. Esto incluía incentivos financieros y amenazas directas, añadiendo otra capa de gravedad a los cargos. Fue este historial de manipulación y obstrucción lo que llevó al juez a negarle la fianza. El temor era que, si se le liberaba, Didi utilizaría sus recursos para obstruir el proceso legal, manipular pruebas o intimidar a aquellos que pudieran testificar en su contra. A esto se sumaban las acusaciones de que sus diversas relaciones románticas, notablemente con su exnovia Cassie Ventura, habían estado marcadas por episodios de violencia y coerción. El caso presentaba relatos inquietantes de cómo Didi supuestamente ejercía control sobre las mujeres en su vida, utilizando no solo su poder e influencia, sino también el miedo y la intimidación. En uno de los incidentes citados, se alegaba que había coaccionado a Cassie para que participara en actividades contra su voluntad, aprovechándose de su poder financiero para silenciar cualquier disidencia. A medida que avanzaba el caso, otras figuras prominentes en la vida de Didi se vieron envueltas en la controversia. Jennifer López, Jocha Lo y Young Miami, ambas con conexiones significativas con Didi, se convirtieron en objetos de intenso escrutinio público. Jocha Lo, quien había salido con Didi durante el infame tiroteo en un club nocturno en 1999, enfrentó especulaciones renovadas sobre su participación en ese incidente. La posibilidad de que hubiera estado más profundamente involucrada de lo que se conocía previamente generó preocupaciones sobre posibles ramificaciones legales. Para Young Miami, la situación era aún más peligrosa, ya que se la acusaba de ayudar a Didi a transportar sustancias ilegales entre estados. Si estas acusaciones se confirmaban en el tribunal, ambas mujeres podrían enfrentar cargos serios, añadiendo otra capa de complejidad a una batalla legal ya de por sí enredada. Al final, la situación de Didi era emblemática del ascenso y caída de un hombre que había construido un imperio sobre los cimientos del poder, la influencia y la riqueza. Ahora, despojado de su libertad, su privacidad y su control, enfrentaba la ardua tarea de navegar un sistema legal que parecía decidido a responsabilizarlo. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos que pondrían a prueba su resistencia y su capacidad para soportar un entorno que era tan hostil como humillante. La historia del colapso de Didi y su vida posterior en la cárcel sirve como una advertencia, ilustrando cómo los lujos de la riqueza y la fama pueden desmoronarse rápidamente frente a graves acusaciones criminales. Destaca el contraste entre una vida de lujo y la dura realidad del encarcelamiento, una realidad a la que incluso las personas más poderosas y ricas no son inmunes. Para Didi, esto era más que una batalla legal, era una lucha por su identidad, su legado y, en última instancia, su supervivencia en un mundo que ni todo el dinero ni la influencia podrían cambiar. A medida que se desarrolla esta saga, el público sigue cautivado, no solo por el escándalo y el drama, sino por las preguntas más profundas que plantea sobre la justicia, el poder y el verdadero costo de vivir por encima de la ley. ¿Qué le deparará el futuro a Didi en los próximos meses y años? ¿Se adaptará a esta nueva realidad o lo destruirá? ¿Y qué lecciones sacarán otros en la industria de su caída en desgracia? Solo el tiempo dirá cómo terminará esta historia. Pero por ahora, el mundo de Didi se ha puesto patas arriba. Y el hombre que una vez lo tenía todo, se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, solo en una pequeña celda de prisión. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este impactante giro de los acontecimientos? Déjanos saber en los comentarios.